Es decir, a mí los juegos arcade me han apasionado mucho. Al ser padre, quieras que no, a los 40 ya empiezas a tener obligaciones paterno-filiales. Voy a hilar más fino. En uno de tus WhatsApps pusiste, puede ser una charla más. Y dije yo, tío, tienes el nombre ahí. Puede ser una charla más. Tu programa variado donde hablar es lo que cuenta. Soy un genio y no me he dado cuenta. Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y como saben algunos, que por cierto le mando un saludo a una persona que en especial me hizo ese comentario hace poco, los jueves es una caja de sorpresas, puedo hablar de cualquier cosa. Pues esta semana voy a hablar del Museo Arqueológico Nacional, que es un museo que para los que me conozcan un poquito es mi museo favorito y que cumple 10 años. Y voy a hablar un poquito de lo que fue ese reencuentro con el museo, esos 10 años de exposiciones, de actividades, lo que le queda por delante, y vamos a hablar un poco de este museo. Yo para empezar, como conté un poquito en el podcast que le dediqué a mi abuela, pues mi abuela me llevó a muchos museos en su día. Y gracias a mi abuela conocí muchos museos de España y de Madrid en concreto. Pues este museo arqueológico fue el primer museo prácticamente que me llegó ya al corazón. Claro, en esa primera vez el museo arqueológico, los que lo conocéis, que por cierto hay mucha gente que me lleva la sorpresa de que va a Madrid y no va al museo arqueológico y está en un sitio súper céntrico, está al lado de Colón, Recoletos, el metro Colón, cercanías de Recoletos, toda la zona centro, o sea, a mí me llama la atención que en pleno año 2024 haya gente que todavía pase por Madrid y no vaya a ver este museo arqueológico. Que por cierto, el edificio es del siglo XIX, cuando incluso principios del siglo XIX es cuando se empezó a construir. Y es una obra, vamos, la que tuvo de remodelación. Por eso hoy hacemos el podcast, se cumplen 10 años de ese renacimiento del Museo Arqueológico Nacional. Y como digo, yo fui con mi abuela y no tiene nada que ver cómo estaba el museo hace años a cómo está hoy en día, desde 2014. Para empezar, la entrada por donde se entraba no es la misma. Ahora cuando entréis al Museo Arqueológico hay una pequeña valla, se entra al museo, se ven unas escaleras de piedra y dos especies de esfinges y unas estatuas, pero por ahí no se entra al Museo Arqueológico. Pues esas pequeñas puertas, hay un pedazo de puertas para entrar. Por ahí se entraba antiguamente, recuerdo que había una recepción y tal, que nada tiene que ver con la recepción de ahora. Ahora es una rampita, unas escaleras. Y claro, pues, lo que me llamó la atención en esa época que fui con mi abuela, que sí, tenía piezas muy espectaculares, con mucha historia, pero estaban como amontonadas, no había mucha información, la información que había te hacías un poco el lío, y claro, ese cambio que hubo después de la remodelación, pues no tiene nada que ver. Yo que he visto el museo antes y después, es que son dos museos distintos, parece hasta el edificio. Parece otro edificio, vale que es el mismo, pero se ha hecho mucha remodelación, mucha obra, los patios han cambiado, eran patios que yo recuerdo que eran con una pequeña fuentecita que se le ha quitado, o sea, no tiene nada que ver lo que era el museo y otro, y yo creo que hemos salido ganando, tanto los trabajadores del propio museo, porque para sus condiciones y para que puedan trabajar más cómodamente, yo creo que han salido ganando con el entorno, tanto investigadores como personal de sala han salido ganando, tanto como los visitantes que visitamos el museo, porque es mucho más cómodo de visitar este museo. Este museo estuvo cerrado desde 2008 hasta 2014, con esa remodelación, bueno, ya que más que remodelación yo diría, y es el título que voy a poner en el podcast, renacimiento. Fue un renacimiento de un museo arqueológico que, vale, estaba ahí, mucha gente no lo conocía, pero desde esa época, por eso me llama la atención que haya todavía gente que no haya estado en este museo, porque vamos, yo lo pongo en primera plana de los museos de Madrid y de España, que hay que conocer sí o sí, porque están las piezas de nuestra historia ahí más reconocidas, la bicha de Bazalote, está la dama de Baza, piezas prehistóricas, piezas egipcias, griegas, o sea, todo tipo de piezas. Y si no solo la arqueología, si te gusta la historia de España,
y los museos, pues hay que visitar este museo, sí o sí. Fue un cambio de paradigma ahí de museo, y que esos 6 años de obra que estuvo ahí, y fue un cambio que parecía otro museo. La visión que tenías del museo anterior al actual son dos museos totalmente distintos. Yo recuerdo en ese 2014 hacer cola de horas haciendo para la visita del nuevo museo. Las primeras semanas fue gratuito, aunque ya digo, la excusa del dinero con este museo, que la entrada apenas cuesta 3 o 5 euros, pero no es excusa, porque los domingos, sábados por la tarde, hay un montón de días que la entrada es gratuita. Entonces, el que no va a este museo, que no diga que es por el dinero, porque eso no es la excusa. Hay un montón de maneras de verlo de manera gratuita o de entrada reducida. Y eso, la expectación que había, y yo cuando entré a ese museo, después de la remodelación, y es que me quedé de una manera diciendo, pero esto es otro museo, esto es el mismo, porque la entrada era por otro sitio, había plantas que no me acordaba, digo, esto no era así, porque el patio de los romanos estaba de otra forma, el patio de los íberos, la Dama de Elche, o sea, muchas cosas que estaban totalmente distintas. Muchos vídeos que pusieron, muchos de los vídeos que vais hoy cuando vais al Museo Arqueológico explicando partes de la historia, por ejemplo, de Canarias, de los íberos, que muchos hay que tocar un botoncito y ya se empieza el vídeo, pues esos vídeos se hicieron para esa remodelación del Museo Arqueológico. Y es que con unas voces, con unos textos súper, lo que digo, lo que tiene que ser un museo tiene que ser para aprender, para empaparte de historia. Y no a veces a unos museos, que vas a un museo y parece que es algo cotidiano, aburrido, pasear por salas, y no, aquí es que por eso me gusta a mí tanto este museo arqueológico y voy muy a menudo, porque es que es una aventura cada vez que vas, descubres detalles de cada pieza, charlas que dan, porque claro, el museo arqueológico a lo largo de estos 10 años también ha sido muy conocido por las exposiciones temporales que ha tenido. Yo recuerdo la de las cabezas cortadas, la de las cuevas de Altamira, esa réplica que tiene de las cuevas de Altamira, que por cierto me está costando ir a verla, porque siempre que voy al Museo Arqueológico estuvo estos años cerrado, porque estuvieron varias salas cerradas por falta de personal. Ahora se ha abierto, pero siempre que voy, por una cosa o por otra, alguien se ha puesto malo del personal, y siempre la sala que cierran es esta, la de las cuevas de Altamira. Pero bueno, la acabaré viendo, y es que eso, todas las exposiciones que ha tenido de la cabeza cortada, de los árabes, de un montón de épocas, de los tracios, o sea, me pongo a enumerar todas las exposiciones que ha habido, y es que daría para 20 podcasts. Con piezas de Siria, piezas de Rumanía, de todos los sitios, de América también han hecho exposiciones. Es que es espectacular todas estas piezas. También en este museo arqueológico vinieron piezas de la fragata Mercedes, esa fragata que ya hice un podcast en su día, que se perdió ahí en el mar. Los americanos sacaron todos esos restos, bueno, los sacaron, no, los expoliaron, y luego ya volvió a España, y entre otros museos fue al Museo Arqueológico Nacional a exponerse. Ahora está en Cartagena todos esos restos de la fragata Merced, si los queréis ver. Pero es que todas esas piezas que han ido llegando, las charlas, a lo largo de estos 10 años yo he ido a un montón de charlas, conferencias, que algunas son históricas, sobre temas como las Navas de Tolosa, sobre la Dama de Baza, Dama de Elche, datos y expertos que dices, madre mía, me quito el sombrero ante estos datos que están dando. Entonces, un museo es mucho más que piezas. También el teatro que llevan haciendo pues casi desde los 10 años, hacen 2 veces al mes, hacen una obra de teatro sobre un personaje de la época romana, visigoda, de distintas épocas, y te metes en esa época, va haciendo una especie de monólogo, y merece mucho la pena. Los conciertos de órgano, los órganos que tiene el Museo Arqueológico Nacional, algunos de época de Edad Media o Edad Moderna, cómo esos órganos los tocan especialistas, organistas a nivel internacional, y te dan ahí un conciertito, y yo me he quedado espectacular cuando he ido a esos conciertos. Es que, ya digo, todas las actividades, las charlas que dan a pequeños grupos,
Yo recuerdo eso, justo antes de la pandemia, pues fue el día recuerdo, porque era el Día de la Mujer, porque el guía que daba la charla dijo, feliz Día de la Mujer a todas, y luego empezó a dar la charla, y recuerdo esas charlas que daban con todo el mundo rodeando al guía de una pequeña pieza, era sobre una pieza, pero se tiraba 15 o 20 minutos explicando una pieza y su origen, todo lo que ha pasado por esa pieza, es que era espectacular, y ya digo, es que el museo arqueológico tiene una vida y eso, las personas que he ido conociendo, yo recuerdo, por ejemplo, personas que ya te cruzas con ellas, de ver, uy, este le veo a menudo, o ver, por ejemplo, yo vi una vez visitando el museo y me preguntó dónde estaba tal cosa, Chenoa, la cantante, o sea, me pasaba al lado y Chenoa, la cantante, de la que fue en su día Triunfito y ahora es cantante a nivel nacional e internacional, pues Chenoa también, como muchos, yo por ejemplo recomiendo que veáis Arqueomanía, que es un programa, bueno, a nivel de arqueología e historia imprescindible, que lo echan en la 2 de Televisión Española y también en su plataforma a la carta. Pues en ese programa de Arqueomanía, que han hecho un programa especial de estos 10 años del Museo Arqueológico Nacional, pues hablan con actores, con escritores, con otro tipo de divulgadores, de personas famosas, y hablan de eso lo que le ha marcado a estas personas el Museo Arqueológico, cómo van a menudo. Y es que yo me pasa porque les veo a menudo y digo, uy, ¿qué hace este por aquí? Este actor, este escritor. Claro, los escritores a veces lo entiendes porque son escritores a veces de novela histórica y van a empaparse de esa época, de esas piezas. Pero es eso, que un museo arqueológico con muchísima vida, le quedan muchas cosas por delante, y es eso, que ha cambiado muchísimo la arquitectura, todo, veías lo que era y lo que es ahora. Antes era como un museo más oscuro, piezas más amontonadas, y ahora hay mucho más espacio, abierto, más luces, estructura más abierta, y ya digo, cosas que no había en el Museo Arqueológico antiguo, que por ejemplo os recomiendo que veáis, es una pequeña sala con la historia del Museo Arqueológico, y os cuenta la historia de cuando la guerra civil, pues eso, las piezas que fueron protegidas de ese propio museo arqueológico y de otros museos, el Museo Arqueológico Nacional se usó para proteger piezas de otros museos, y toda esa historia, ese vídeo es que te toca el corazón. Yo lo veo muy a menudo cuando veo el Museo Arqueológico. Por cierto, esas salas hasta hace poco, hasta finales del año pasado, estuvieron cerradas. Ya el Museo Arqueológico, diría que al 90%, 98% casi, está todo abierto. Lo que me llama un poco la atención es que la parte de monedas, que es la anteplanta, entre la primera planta y la segunda, pues esa parte sigue cerrada. No habrá personal todavía suficiente para que la abran, pero es que es eso, estaban cerradas esas salas y se han abierto prácticamente todas, y os recomiendo que vayáis a este museo, ya digo, con actividades que se hacen con familia, con amigos, solos también, para hacer introspección, y es un viaje maravilloso. Este museo arqueológico, que ya he hecho algún podcast más hablando de eso, de las salas que se han abierto y de otras cosas. No será el último podcast que hable sobre el museo arqueológico, porque la historia que tiene y todo es fascinante, las exposiciones que se van haciendo, así que 10º aniversario de este renacimiento del Museo Arqueológico Nacional. Si no sois de Madrid y os pasáis a Madrid, aunque sea un día o dos, os recomiendo eso, que está muy cerca, por ejemplo, de Atocha, de Nuevo Ministerio, de sitios muy céntricos y con muy buena comunicación de tren, autobuses, metro, y os recomiendo que os vayáis y lo visitáis. Y si sois de Madrid, no sé qué no hacéis, que no lo habéis visitado ya, o sea, os paso ya lista para que vengáis y lo visitáis. Así que esta es mi recomendación sobre el Museo Arqueológico Nacional y este renacimiento de esos 10 años, esa historia que tiene desde la prehistoria hasta la edad moderna contemporánea prácticamente, pasando por la Edad Media, romana, pasando por piezas de Egipto y Grecia que son... claro, es que mucha gente cuando va y ve piezas de Egipto, momias, piezas, vasijas de época griega, es que se queda con los ojos ojipláticos, porque dicen, madre mía, pero como eso está en este museo y no se divulga como se debe. Pero bueno, ahí está este Museo Arqueológico Nacional. Felicidades por estos 10 años, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.